Ricorda 105.4 FPP, la radio del pueblo. 106.4, 106.4. Continente americano. Pues bien, en esta ocasión me pareció muy interesante traer a colación la presencia latinoamericana aquí en Europa. Y pues buscando dónde los latinoamericanos hemos hecho presencia. En primer lugar, caí en la cuenta de que el latinoamericano es una etiqueta que también de alguna manera excluye a toda la composición cultural étnica que existe en nuestro continente. Decirlo latinoamericano, entonces los africanos no son latinoamericanos, entonces los autóctonos de por allá no son los latinoamericanos. Entonces todas estas situaciones me inquietaron y pues nos pusimos a investigar el equipo aquí de Crónicas de Juaneto Guanabacoa sobre las visiones que se tienen sobre este tema. Y quiero decirle a nuestro público que encontré un trabajo muy interesante con un personaje que ahora le toca venir desde el Uruguay. Tenemos una entrevista a Jorge Mahfoud, hecha por una argentina en una cadena que se ha distinguido por su interés en América Latina y por los programas de diferentes culturas. Esto es la Deutsche Welle en Alemania. Y esta visión, esta entrevista que les voy a traer aquí, pues la dividí en dos partes. La primera parte vamos a tener unos 7, 8 minutos, 10 minutos de esta entrevista. Después un pequeño ajuste para en la segunda parte ver cómo un arquitecto, escritor, especialista en América Latina que reside actualmente desde el 2003 en los Estados Unidos, ve la situación de esto. Y lo interesante es ver el contacto cultural, étnico, vamos a decir, plurisocial de todas las etapas, de todas las corrientes de lo que significa el hispanoparlante en los Estados Unidos. La visita de Mahfoud realizada este año tiene también una parte anterior del 2015 y ha sido cuestionado por Pia Castro, periodista de la Deutsche Welle en Alemania, originaria de Argentina, hija también de alguna manera del desplazamiento ocurrido en los años 70. Vamos a correr esta entrevista que considero puede ser del interés de todos nosotros y después pues seguiremos con la programación que tenemos realizada para este domingo 29 de julio en el 106.3 de FM y también por internet en www.rfpp.net. Emisiones América. Bueno, pues voy a dejar correr esta entrevista y ahí nos vamos. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. Les quiero presentar a un escritor rioplatense, a un uruguayo, Jorge Mahfoud. Es escritor y también profesor de estudios también de América Latina en Estados Unidos. ¿Cuánto Jorge Mahfoud nos está esperando? Bienvenidos. Jorge Mahfoud, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación de que vengas a Berlín y lo lamento muchísimo que tengamos tanto frío para alguien que vive en Florida y para alguien que trabaja en esta universidad de Jacksonville, pero bueno, fue lo mejor que pude hacer y te traje a este lugar tan representativo. Muchas gracias, Pía, pero además un invierno en Berlín, si no estuvieran en estas condiciones, no sería Berlín. ¿Te parece? Tal vez estoy estereotipando un poco, pero me siento más en Berlín sufriendo un poco el frío. Bueno, ¿no le interesa el turismo? Sí, no, realmente en varios aspectos me parece negativo. Es positivo para descansar, es algo cuando la gente tiene poco tiempo y se compra un paquete, está bien, descansa, se distrae. Pero el turismo es una forma de
aprender o de obtener una visión totalmente errónea de un lugar. ¿Te parece? Sí, tú me ¿Qué te dijiste, interesa este es un lugar turístico también, pero está llenísimo de historia, no es Las Vegas. Entonces pueden tener distintas lecturas. A mí generalmente me interesa, bueno, yo viajé mucho como estudiante de arquitectura y después como arquitecto, y recuerdo que veíamos muchos edificios, paisajes. Te interrumpo. Sí, Quiero decir- me verá como quiere verme y realmente no sé si muchos realmente saben quién soy y no es relevante, pero podemos compartir conocimientos y una conversación que sea fructífera para distintas personas. En lo personal, yo me siento como vocación, como escritor de ficción, pero no puedo de ninguna manera rehusar o no comprometerme con las cosas que me preocupan socialmente, Claro, claro. y es decir, en su aspecto político de la sociedad. La parte de Berlín, ¿qué representa Berlín para vos? Y te lo pregunto como alguien que le interesa muchísimo la literatura, como profesor de literatura y para alguien que escribe también, ¿no? Que has escrito muchas novelas, no necesariamente de Berlín, pero cuando llegas a una ciudad, literalmente te tiene que interesar, ¿o no? Sí, me interesa. En el caso de Berlín, la carga histórica es poderosísima. Cuando comenzaba a caminar los primeros días de Te invito ayer, a caminar. bueno, Continuemos. sí, sentía esa dualidad de emociones, de sentimiento, que va de la gran admiración a el pavor, en el sentido de que, bueno, aquí también fue escenario de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron hechos históricos que son importantísimos y deberíamos recordarlo hoy porque estamos como caminando, todavía estamos lejos, pero estamos caminando a esos momentos tristes y dramáticos de la historia. Entonces para mí Berlín me impresiona, me da pavor y me da admiración, me produce mucha admiración también. Grandes mentes, grandes tragedias ocurrieron. Escribís mucho sobre política también, ¿no? Entonces, acabas de llegar a Europa, tenés a un Trump, este programa seguramente se va a repetir en algún momento, pero está cumpliendo un año, Sí. un año de su gobierno Sí. y en Europa no estamos mejor también con el auge del nacionalismo. ¿Es un tema que vos tocás también? Sí, y me preocupa. De hecho, por ejemplo, acá estamos en lo que era el muro de Berlín, Sí, mire. que es bastante más chico de lo que propone Donald Trump. Tal vez más trágico, no lo sabemos todavía, pero tienen ciertas similitudes, todos los muros tienen similitudes. Por ejemplo, la parte más pintada de este muro estaba del otro lado, es decir, aquellos que no construyeron el muro fueron quienes Los lo que- pintaron. Claro, los que se podían acercar. Exacto, porque los que lo construyeron mantuvieron su lado gris. Miren, vamos a invitar a nuestra gente sí, también. Probablemente ocurra lo mismo con el muro de Trump, porque los que lo van a pintar van a ser los mexicanos, que son especialistas, son muralistas famosos. Diego Rivera. Diego Rivera, Orozco, Siqueiro, etc. Y ahí tienen una gran área, van a tener miles de kilómetros para pintar. Y se va a repetir en cierta forma la misma historia, aunque todavía estamos controlados por la herencia de los años 60 que impiden los fascismos abiertos, todavía tenemos ese crédito. Pero estamos moviéndonos lentamente hacia ese punto trágico, esperemos que no lleguemos. Es interesante que un presidente de Estados Unidos esté invitando a pintar el muro de México como había sido invitado Diego Rivera en su momento por un magnate de Estados Rockefeller. Unidos, Rockefeller. Me Sí. pongo a pensar, esto también es una cita tuya, que yo la leí. De vos has estado en la frontera, estás cerca de Florida, hay muchísima gente de Sí. mexicanos, cubanos, hispanohablantes. Me imagino que por la región donde vos trabajás en la Universidad de Jacksonville, tenés un contacto con, no me gusta la palabra Hispanics, pero no sé cómo denominarlos. Bueno, todas las definiciones son cajas que simplifican mucho. El término Latinoamérica también es una terrible simplificación porque deja fuera toda la diversidad africana, toda la diversidad indígena, etcétera, porque no son latinos. Bueno, es un invento europeo. Exacto. Bueno, y el hispano o latino es un invento estadounidense, incluso como clasificación burocrática. Y los hispanos lo adoptaron como forma de reivindicación, es decir, adoptaron la clasificación de aquellos que los pusieron en esa caja. Pero la comunidad hispánica o latina en Estados Unidos es muy diversa. Se Obviamente. quiere ver como una corporación por ventajas políticas, pero hay grandes divisiones. Lo que es la comunidad cubana con lo que es la comunidad mexicana, divisiones ideológicas, divisiones políticas. Por ejemplo, los cubanos son más liberales pero votan conservador, los mexicanos son más conservadores y votan liberal. Liberal en el sentido americano de la palabra, no en el sentido europeo de la palabra. Bueno, Liberal. Sí, libra como Progresivo. progresista. Progresista, perdón. Exacto.
Y hay esos tipos de contradicciones, pero incluso dentro de la comunidad cubana hay grandes divisiones emocionales y hasta ideológicas, no tanto ideológicas en ese caso en específico. Pero claro, es ese nombre que parece que simplifica todo, esconde una gran diversidad incluso dentro de Estados Unidos. Te invito a hacer algo un poco emblemático. Vos te quedas en la parte occidental, o sea, en la Alemania federal, y yo me voy a la parte oriental y seguimos por 2 minutitos la conversación para que la gente tenga esta civilicidad. Acompáñenme, vos quedate de este lado, yo cruzo, miren, y así vivían las familias. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, pero había un poco más de hormigón. Había más de entre hormigón, medio. había una zona de nadie, Sí. había los backwires, o sea, todas Exacto. las cercas, estaban las torres de vigilancia también que no se ven ahora, y hay una estación de metro, el subway, como dicen, no hay subway en Florida, No. no hay metro en Florida. No, hay un pequeño tren eléctrico Sí. Sin conductor, pero no metro. Está bien, ¿y en Sí. Uruguay, tu tierra? Bueno, es que Montevideo está sobre el granito Claro, entonces y tal vez no lo necesita todavía. Está bien, está Sí. bien. Que yo te invito ahora es para que sigamos discutiendo sobre los libros que has escrito. El mar estaba sereno es tu actual libro, ¿no? El último que La salió. última novela, pero no el último libro. Jorge Mahut está con nosotros y ahora nos vamos a una Uruguay Bueno, cada 2 años quiero ir más seguido. del hogar, de la patria. De eso también vamos a hablar. Vamos. Bueno, dale. Mahfoud, profesor de la Universidad de Jacksonville en Florida, escritor uruguayo y puedo decir también un experto en América Latina, o ya sería demasiado. Una exageración sería. Sería una exageración. Totalmente. Te traje a un lugar que sí que no es una exageración. Este es uno de las librerías más emblemáticas de libros en español, de literatura española que tenemos aquí en la ciudad de Berlín, totalmente atípico a lo que puede llegar a ser una librería, creo yo, norteamericana o americana. Bienvenido al No Consumo. El gusto enorme y muchas gracias, Pía. En este caso sí es una exageración, pero en el buen sentido de la palabra. Es una exageración he mirado varios títulos. ¿Viste lo que es como que cuando es el juicio del tiempo. Cuando va pasando el tiempo, van quedando los clásicos, lo que realmente vale en literatura, y uno hace un escaneo y reconoce, quizás esa es como el mejor juez, ¿no? de sacar lo que fue moda en algún momento, que es generalmente lo que vemos en las librerías que están más importantes en Estados Unidos, con secciones de español muy, muy pequeñas y muy pobres. ¿En serio? Sí, muy pequeñas y muy pobres, que no se condicen, no se correlacionan con el gran peso demográfico y también cultural que tiene la cultura hispánica y el idioma español en Estados Unidos. Si consideramos que más de 45 millones de personas, más habitantes que en España, o más o menos la misma población, viven en Estados Unidos, hablan español, y 55 millones son considerados hispanos por su cultura, aunque hablan spanglish o español e inglés. Enseñas estudios internacionales y enseñas también como profesor, me imagino, literatura. Como escritor, como profesor, ya vamos a hablar de tus libros. ¿Qué les enseñas a los estudiantes? ¿Qué les interesa sobre América Latina? Bueno, depende de los cursos que ofrezca. Lamentablemente soy un poco pesimista, y no es un tema solamente de Estados Unidos, pero probablemente hayan surgido en Estados Unidos. La tendencia de que la educación debe tener solamente ser utilitaria. Uno se prepara para tener un buen trabajo y para hacer dinero, ¿no? Y muchas veces lo veo en mis estudiantes, no todos, porque es normal, siempre hay un grupo que es diferente, pero la gran tendencia es a que la gente, no importa en qué trabaja, lo importante es que hagan dinero y que paguen sus deudas, que de alguna forma el sistema los está presionando a que consigan rápido dinero, que salgan de ese estrangulamiento de deudas por estudiar, etc. Entonces el sistema ha creado esa mentalidad en la cual la cultura, es un lujo, lo cual es absurdo, y por lo tanto la educación debe ser utilitaria nada más, aunque nos convirtamos en máquinas perfectas y muy efectivas, pero eso no es un ser humano. Y creo que la educación debe ser mucho más amplia en ese aspecto. Entonces, ¿qué enseñas? Sí. ¿O qué te interesa a vos que sería interesante contarles? En ese aspecto, la enseñanza de la literatura es importantísimo como forma de expandir el interior del individuo, la sensibilidad, y de vivir otras vidas también, cosa que es fundamental en nuestras vidas empobrecidas,
y especialmente en la cultura. En el caso de International Studies, intento poner siempre el acento en aquellas cosas que sé que el público, incluso los estudiantes universitarios de Estados Unidos desconocen, Por que su ejemplo, propia historia. pero con conexión a América Latina. Sí, claro. Es imposible enseñar lo que es la historia y la realidad latinoamericana sin incluir al Gran Hermano. Desde el siglo XIX, desde el despojo de México, de la mitad del territorio de México, incluso antes con la doctrina Moore. Y de ahí para adelante es imposible. Pero nombrame 2 o 3 puntos que vos decís que hay que investigar más, que hay que estudiar más, que hay que aprender más. Bueno, Yo sí, para, yo creo para, que... para contextualizar este mundo, Okay. ¿no? Sí, investigar siempre hay que investigar, pero yo creo que en la élite académica no hay grandes secretos en cuanto a lo que ha sido el rol de Estados Unidos en América Latina o la historia latinoamericana. ¿Cultural Pero o políticamente? en las dos cosas. No, es imposible separar política y cultura, ¿verdad? Aunque podemos analizarlo separadamente, pero generalmente se intenta decir, literatura, borremos la política, borremos la literatura o el arte. Eso es imposible, es como crear aparatos ortopédicos. En el caso concreto de lo que se ignora, no estoy hablando, repito, de la élite académica, de los profesores, sino de la mayoría de estudiantes, un 99% de los estudiantes, y ni que hablar al resto de la población. Es, por ejemplo, las trágicas intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Y te mencionaba el despojo de México. Podemos, por ejemplo, recordar... Chile. Bueno, Chile es más reciente, en el año 73, pero si seguimos con el despojo México, podemos recordar, en las escuelas o liceos de Estados Unidos se enseña la independencia de Texas, etc. Nadie menciona de que Texas se independiza porque los granjeros blancos invaden prácticamente Texas y se aprovechan de los regalos que le da el gobierno mexicano, pero con un problema. El Congreso mexicano en esa época se negó a restablecer la esclavitud y la economía de los exitosos granjeros norteamericanos no funcionaba sin esclavos, alguien más tenía que trabajar. En decir de dónde viene esa hegemonía dominante, qué es lo que a nuestros países ha afectado, y bueno, me parece interesante dar esta visión. Yo sentí a Pía Castro un poquito inquieta, un poquito preocupada a lo inmediato, y bueno, Mahfoud, ya con la experiencia que tiene, pues vamos a hablar un poquito de él. Él nace en 1969 en Uruguay, y bueno, como ya escuchamos, después de una carrera académica clásica de arquitectura, pues ha estudiado letras internacionales, letras latinas, y desde el 2003 radica en los Estados Unidos. Es una de las voces en Florida más, pues vamos a decir, desde el punto de vista literario, más tajantes en cuanto al reflejo de lo que es la sociedad allá. Citamos, por ejemplo, uno de sus libros, tiene muchos, tiene muchos libros este señor, La Reina de América, escrito en el 2002, es la vida de los inmigrantes latinos de los años 60 y que de alguna manera huyen de la violencia en sus países natales para ser violentados de diferentes maneras en los Estados Unidos. Entonces, toda esta serie de personajes es un autor altamente recomendable. Y bueno, no sé si tengas algún otro dato. Bueno, además de que escribe en todos los lugares posibles, ¿no? Que le son posibles, como La República, en el periódico La República de Montevideo, en México, en el Milenio Diario, en la República también de Panamá. Acá después nos saltamos el Atlántico y ha participado en La Vanguardia, el periódico de Barcelona, en el Courrier International de aquí en París, en Página 12 nos regresamos a Argentina, ¿no? Además también ha sido compilador, editor y traductor de alguien bien importante también y que es muy crítico de la cultura política y de la
y de la política exterior norteamericana, al lingüista Noam Chomsky, y también fue editor y compilador de Eduardo Galeano, ¿no? De su compatriota, de otro grande de los latinoamericanos. Y entonces, bueno, pues entonces vemos cómo ahí hay ese diálogo entre la inquietud de la periodista que vive en Alemania, ya con toda una carga de necesidades de información. Vamos a seguir la segunda parte, unos cuantos minutos más sobre esta entrevista y seguiremos con nuestros comentarios. Y por eso se independiza México, para que se reinstale la esclavitud, por ejemplo. Y luego se asocia con la Confederación, Claro, etc. yo estaba pensando más claro, momentos de dictaduras, ¿no? Que es lo que nos afectó a nosotros. Bueno, yo soy hijo de una dictadura y vos también sos hijo de una dictadura sin uruguaya. duda. Aunque no lo supimos en el momento como niños, bueno, yo creo que sabíamos mucho como niños porque yo escuchaba muchas historias que luego se confirmaron. Por ejemplo, los vuelos de la muerte, yo lo sabía en los años 70, luego en los años 90 el ángel del... confiesa de que se arrojaban a los prisioneros drogados que aparecen en Garage Olimpo, por ejemplo, en las películas, etc. Es decir, algo sabíamos, pero todo eso eran teorías conspirativas en esa época, pero no se decía que había sido una conspiración real. Y hay una larguísima historia perfectamente documentada. Es algo que es necesario saberlo. ¿Es un desinterés norteamericano por América Latina o cómo lo ves vos? Un desinterés general. Somos un continente bastante, o sea, miramos siempre hacia el norte, lo que estamos viendo en estos momentos quizás sea bastante más problemático que lo que veíamos antes. Pero porque hemos siempre tenido una mentalidad del colonizado. Tanto como cuando éramos colonia española, como luego apareció Gran Bretaña como un actor relevante en América del Sur, en el Cono Sur, y luego, especialmente mediados del siglo XVIII y XIX y el siglo XX, Estados Unidos. Podríamos dar una larga lista, pero no es el momento. No, claro, no es el momento, porque quiero también hablar de tus libros. Dimos un poco una idea general de lo que vos te interesa mostrar de América Latina, que es lo que tendrían que aprender los estudiantes norteamericanos sobre nuestro continente, pero quiero hablar de tus libros. ¿Cuál de los dos, por ejemplo? Hizo muchos, escribió muchos. ¿Cuántos tenés? Más de una decena, ¿no? No sabría el número exacto. Bueno, está bien, no importa. Este quizás sea el más político, no el más actual. Bueno, porque es ensayo. Confía Dios en nosotros, perdón. Sí, parafrasea la idea de en Dios confiamos, y la pregunta es, ¿confía Dios en nosotros? Claro, un poco de política estadounidense. Sí, fundamentalmente. Claro, en realidad la editorial de la Universidad de Valencia me sugirió, y es una selección de aquellos textos que he ido publicando desde hace un par de décadas sobre Estados Unidos. Y claro, en ese aspecto es político, pero no desde el punto de vista partidario, es un político en el sentido sociológico de la gran política. ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo no sé si vos lo tematizás acá o no, pero ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos de lo que está sucediendo en Estados Unidos? O sea, hay un vapuleo muy fuerte entre lo que fue la época de Obama y lo que estamos viviendo ahora. Y mi pregunta es de este mareo, ¿no? De ir de un lado hacia el otro, ¿no? ¿Cómo está afectando eso a la sociedad norteamericana? Sí, creo que con Obama hubo algunas cosas positivas, pero quizás fue una fachada donde, por ejemplo, los países no se convierten o los grupos de millones de personas no se convierten en racistas del día a la noche. Siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora los manifestantes del Ku Klux Klan no usan máscaras, simplemente lo hacen a cara descubierta. Es decir, el racismo ya siempre ha estado, ha sido políticamente incorrecto, pero ahora más explícito. Explícito, y hasta es un motivo de orgullo. Y está... ¿Tematizás esto aquí? ¿Un poco? Sí, en muchos momentos sí, y también en la relación con el inmigrante, como el inmigrante es percibido a través de la desmemoria y de la ignorancia. Vamos a sortear, yo no sé cuál sortear, si es el más actual, El mar estaba sereno. El mar estaba sereno ya es una novela. Sí, es la última novela, la próxima se llama Tequila, la publican en Nueva York. ¿Dentro de poco? Sí, este año. Estamos en el 2018, sí. Estamos en el 2018. Bueno, y esto, El amor estaba sereno, ¿de qué se trata? Perdón, el mar, el amor sería. Sí, bueno, es una reflexión sobre el paso del tiempo y el pasado. Básicamente se inicia con el concepto o el reconocimiento de uno de los personajes, de que dice que, bueno, siempre quise
aceptar de que más allá Del futuro está el pasado. bueno, de que el futuro está hacia adelante, pero luego él se da cuenta, claro, como tú dices, que más allá del futuro está el pasado. ¿Y qué es lo que nos pasa especialmente a los inmigrantes? Pero no solo a los inmigrantes, tal vez en nuestro caso es más evidente. ¿Qué te pasa como inmigrante? Bueno, de la misma forma que uno adquiere una segunda, tercera lengua y la usa y la perfecciona y se mueve en ese nuevo lenguaje, se va reconociendo que la patria sigue siendo la primera lengua, la lengua materna. Y cuanto más pasa el tiempo, más siente las raíces. En Crisis, que fue creo que la novela anterior, que se enfoca más en los inmigrantes, también inicia con una frase de uno de los personajes. Lo último que se seca son las raíces. Después de muchos traumas, después de muchas peripecias, lo que persiste y a lo que uno vuelve es a la memoria, pues sea del lenguaje, sea de las memorias individuales. Vamos recién, uno se seca. A ver, Las raíces son lo último que se secan. ¿cuán O uruguayo que se sos? seca. Tan uruguayo como cualquiera, y es decir, diferente a muchos. La idea de el uruguayo o el argentino es una fabricación, obviamente. Todos tenemos algunos elementos comunes. Nos gusta el mate, reconocemos códigos, nos entendemos fácilmente. Eso forma parte de la uruguayés quizás, como en tu caso la argentinidad, etc. Pero junta dos argentinos por un tiempo y verás las diferencias también. Sí. Tal vez tú me contabas, o vos me contabas, cuando veníamos también que sentías muy próximo a otras regiones de Latinoamérica. Sí. A mí me pasa algo muy similar. Y creo que el idioma español tiene esa magia de unir culturas bastante diferentes, como puede ser la mexicana, la venezolana, la argentina, la caribeña. Es capaz de unir y hay cierta complicidad en el sentido que también hay códigos que se entienden. Incluso algunas frases, dichos que escuchaba de mi abuela, las he escuchado de algún cubano o de algún mexicano. Y hay cierta sensibilidad que se transmite a través del lenguaje. Eso es algo muy común. Entonces, bueno, alguien dijo que la patria en realidad es el lenguaje y el inmigrante lo siente, siente esa comunidad. Pero al mismo tiempo reconocemos diferencias culturales importantes, Sí, que que no sé si es lo que nos enriquece también. por supuesto, en América Ujú. Latina, esas diferencias culturales que se van perdiendo a medida que vamos yendo hacia el norte y charlamos con la gente del norte, porque empezaba la entrevista hablando de los hispanics como, Ujú. como un mundo Ujú. totalmente homogéneo y que no lo es. Claro. Termina la entrevista, me da muchísima pena, estaría horas hablando contigo. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que sigan los éxitos y volvés a Florida donde ya está el calorcito. Bueno, eso de los éxitos es muy relativo, pero vamos a seguir disfrutando un poco de los amigos acá. Tenés un equipo fantástico, Sí, tengo. tanto en la Dolce Vele, que la admiro desde niño. Vos me lo decías sí, eso, lo disculpame, admiro. claro. Hemos conversado incluso con tu equipo, gente que tienes de México, de todas partes, de Polonia, etcétera, gente fantástica. Y ahí se juntan todos en la Dolce Vele, que para mí fue un gusto enorme conocer cómo funciona la cocina interior de esa gran institución. Muchísimas gracias. Es y- bueno escuchar ujú. eso porque siempre vemos esta lucecita roja que se supone que es la persona, el televidente, que está Ujú. del otro lado del charco. Y Ujú. vos me lo estás Bueno, pues les he traído ahí un extracto de lo que fue un programa Aquí estamos, que curiosamente, como la sección del programa que hemos hecho Aquí somos, aquí estamos, se refiere a lo que hacen los latinoamericanos, lo que hacemos los americanos radicados en otros continentes y de toda nuestra América. Bueno, a mí me suena interesante y sobre todo de ver las diferencias comentando el dicho del señor Mahfoud de tú y el vos, ¿no? Que lo usa indistintamente, esa diferencia marcada que traza una línea invisible ha intentado ser borrada por Mahfoud. Y bueno, también ver que pues la inquietud de entrevistar a un personaje tan conocido, pues implica cierto nerviosismo en la periodista, ¿no? Y también refleja
una situación de necesidad de información específica en Alemania sobre nuestra América, ¿no? Ella hizo bastantes veces la pregunta de qué es lo que se les enseña a los alumnos en América Latina y Jorge lo dijo muy claramente, es parte de la historia. O sea que sin historia no hay un conocimiento de literatura que comprenda la globalidad de lo que es el ente, lo que es el ser, lo que es la cultura. Y es justamente por eso que dice que los inmigrantes son perseguidos por la ignorancia, porque no saben que ahí había gente desde hace muchos años, años antes que los mismos que ahora persiguen. Y también yo quería decir que... Ahora te voy a interrumpir haciendo una cosa del ¿querías o quieres? Quiero decir que les debería interesar a los alumnos americanos todo de América Latina, a los alumnos estadounidenses, todo de América Latina, pues estamos ligados, como él dijo, como bien dijo Jorge, estamos ligados históricamente, políticamente, también culturalmente y también económicamente. Bien, pues yo creo que con esto damos por terminada la sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa. Siempre intentaremos traer pues las visiones de personalidades que son significativas y que de algún momento tienen una gran sombra o una gran influencia en la opinión pública. ¿Qué piensas? Claro, es importante pues para de alguna manera hacernos nuevas opiniones, ¿no? Porque es necesario saber de muchas cosas para hacerte una opinión, no solamente con lo que nos gusta leer o con lo que nos envían nuestros amigos, familiares. Siempre será importante ver lo que otras personas piensan y lo que otras personas que se interesan en temas en específico y que se pasan toda su vida pensando en ello, puede ser de mucho alimento espiritual para que nosotros nos hagamos nuestras mismas preguntas también. Bien, pues ahora adelantando un poco, pues voy a decirles que seguiremos teniendo diálogo con el doctor Norberto Emmerich, que vamos a seguir buscando el contacto con personalidades bien intensas, bien significativas y bueno, las Crónicas de Juanito Guanabacoa les tiene a ustedes reservada pues una serie de sorpresas. Fréquence individuelle 106.3.